Ok, Talía. Diga Talía. Ok. Se arranca. Quiero ver ese video. Jóvenes, una muy buena noche con cada uno de ustedes. Gracias por venir a tiempo y empezar temprano la clase, que es solamente de una hora el día de hoy. Pero tenemos un material importante que cubrir. Vamos a compartir el sílabo para que todos veamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Veamos si lo encuentro acá. Uy, no, este no es el sílabo de esta clase, creo. No sé. Parece que he compartido el sílabo de termodinámica. Vamos a buscar el sílabo nuestro. ¿Dónde se encuentra el sílabo nuestro? Ok, aquí está. Vamos a ver. Este es. Muy bien. Y podemos ver que nos encontramos ya en la fase final, realmente. Nos quedan 2 semanas y el resto de lo que es esta sesión. No olviden que hay que entregar el SACH. Espero que haya sido de utilidad para ustedes este curso del SACH. Yo pienso que en lo personal, ustedes que están jóvenes, que van a empezar a sus primeros trabajos en breve, pero eh, estos cursos les van a servir ya sea que les llame la atención trabajar en el área de seguridad, salud ocupacional, aseguramiento de la calidad, control de calidad. Yo pienso que son útiles este tipo de cursos, ¿no? Son gratis y son dictados por una institución seria, ¿no? Como la ICH. Muy bien, y aquí nos toca esta noche asignar la última tarea del semestre para entregarla el 16 de enero, así que tendrían, Dios mediante, más de 12 días aproximadamente para que involucraría al área de reactores y la parte económica. Estaba pensando que quizá el viernes 12 dar un tema adicional, porque yo he observado que en el examen final, yo no sé por qué los estudiantes me saltan el tema económico. Simplemente no lo resuelven, resuelven los ejercicios técnicos y no resuelven la parte económica. Y no entiendo exactamente por qué lo hacen. Puede ser, especulo yo, porque es un tema que no se ve en las clases anteriores, solo se ve en esta clase y se ve poco tiempo, ¿no? Y también, originalmente hablaba más inglés que lo que hago ahora, y no sé si eso influenciaba un poco o no. Entonces, estaba pensando el 12 de enero, dar un tema más que tiene que ver con intercambio de calor, un tema más del libro de Turton, y añadir un ejercicio más, es decir, tener el tema, las 25 puntos en la parte teórica y 4 problemas en la parte de ingeniería, ¿no? 4 problemas que sería reactores, eh, habría que incluir un tema económico, habría que incluir un tema del punto pinch, ¿no? Recuperación, regeneración de calor. Y el último tema que tendría que ser justamente el que estaba proponiendo de determinación del coeficiente de transferencia de calor en el interior y exterior de un evaporador, ¿no? Flujo descendente. Esto es porque en la industria aquí localmente hay este tipo de equipos y está en el libro de Turton y realmente es un tema que, de modo que si hay 4 temas, ustedes pueden escoger 4 temas de problemas, 4 problemas, aparte de la parte teórica, ustedes pueden escoger resolver 3 de los 4. Lo que no quisiera es que me dejen uno en blanco porque eso es un cero, ¿no? En ese ejercicio, sí. He observado eso, le extraña, pocos son los que resuelven el tema económico, que debo de incluirlo porque es parte de este segunda mitad del semestre. Entonces estaba pensando incluir 4 problemas, ustedes resuelven los 3 que escogen y se les califican esos 3 más el tema de teoría, porque ese tiene que ir de ley. Tienen que ustedes
tener una sólida base teórica, eso de lo que no hay remedio, eso tiene que estar ahí. Y 4 problemas de ingeniería que ustedes resuelvan, 3 de ellos. Entonces, se puede decir el tema adicional, el tópico adicional del 12 podría ser, solamente serían 45 minutos, 50 minutos. Un tema adicional de Turton, incluir esto que no, que tiene que ver con correlaciones para determinar coeficientes de transferencia, pero en un caso especial donde hay cambio de fase. Pero también se incluirían las fórmulas y se haría el ejercicio en clase, se subiría ese material al aula virtual. Tendrían una opción más. Entonces, esto es para evitar que aquellos que solo tienen 3 problemas que resolver, dejan de resolver uno y tienen un cero en ese. Entonces, sí va a ser un peso. Recuerden que 50% la nota del examen va a sumarse con el resto del 50%. 40% en esta segunda mitad son las tareas y 10% es directamente su curso SH, ¿no? Un solo curso SH en nivel 2 que usted haya escogido. Entonces, esto es. Y de pronto también invito a los estudiantes porque va relacionado con lo que están haciendo estudiantes de transporte de calor, los que deseen venir también en el caso de ellos, ¿no? Pero bueno, es algo que estaba proponiendo. Eh, Nosotros vamos entonces a avanzar con las diapositivas que tenemos aquí. eh, Análisis económico de ingeniería. Muy bien, ingeniería económica análisis. Nosotros llegamos hasta aquí, vamos a ponerlo en modo presentación. Llegamos hasta aquí, esta barra se detiene a ratos, ¿no? Y habíamos llegado a que creo que hasta este dispositivo de aquí y nos tocaba examinar el ejemplo 9.3. Muy bien, hecho. Lo dice así. You estimate that in 2 years' time, al final de la clase puedo subir este juego de diapositivas. Vamos a avanzar todo lo que podamos. El día martes terminamos de cubrir eso, el próximo martes, Dios mediante, y luego avanzamos con el análisis de rentabilidad, que es importante. Y luego ya hasta que terminemos rentabilidad y luego nos tocan los pocos temas alternativos, complementarios, iba a decir alternativos, complementarios como el tema ambiental, que es importante aquí porque hay que cumplir con el municipio, el tema de resolución de problemas que ocurren en la vida real, tengo digamos, unos comentarios en cuanto a esto que viví personalmente, eh, accidentes en plantas químicas, porque lamentablemente ocurre. Yo trabajé en una planta química donde un joven reparando el tejado de Eternit de un galpón industrial. Se quebró el tejado, el chico se vino abajo y se mató. Tenía pocos días de trabajo, chico muy joven. Entonces, lamentablemente accidentes ocurren, esa es la dura realidad. Así que hay que incluirlo, ¿no? No, en el mundo perfecto no hay accidentes, pero en la vida real sí hay, y hay que estar al tanto de esto y hay que ser prudente. Usted como ingeniero o ingeniera joven tiene que estar al tanto de esto. Ujú. Hay unos comentarios que vamos a agregar en cuanto a calderos, en cuanto, bueno, operación y en cuanto a accidentes en calderos, ¿no? Accidentes en la vida real de calderos. Ok, pero eso en su momento, ¿no? Avancemos entonces con lo que nos toca ahora. You estimate that in 2 years' time you will need $1,150 in order to replace a floor covering in your kitchen. Consider 2 choices. Wait 2 years to take action. Invest 1,000 now. Assume that interest is offered by the bank. Assume that interest is offered by the bank at the same rate as in example 9.1. Creo que el rate era 7.5% anual, si recuerdo bien. What would you do? Explain your answer. Consider investing $1,000 today because it will provide $1,150 in 2 years. The key is that the dollar I have today is worth 15% more than the dollar I will have in 2 years' time. ¿Por qué es esto? Porque si usted invierte hoy en día, invierte a una tasa de interés 6, 7, 8%, esa inversión va a trabajar para usted. Si usted hace un préstamo, usted trabaja para pagar su préstamo, está trabajando para un banco, una institución financiera. Pero si usted invierte y usted que va a ser ingeniero pronto, va a empezar a trabajar su primer trabajo de cual sea su posición de inicio en una planta industrial, esperadamente pues una industria privada, ¿no? Como a todos nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado, yo asistente, ayudante, un poco de títulos que uno va con el tiempo y va subiendo, ¿no? Que es normal, eso es algo normal. Pero conforme usted va ganando, como nos aconseja el libro y como les aconsejo yo,
que separe una porción de lo que usted invierta para su futuro. Como les decía, sea que usted con el tiempo compre un vehículo para movilizarse, un poco más de seguridad para usted y su familia. Seca el día que usted vaya a formalizar su relación, se quiera casar, ya puede aportar para el ingreso de una vivienda, puede ayudarle también en caso que haya una enfermedad suya o de sus familiares. En caso que pierda el trabajo por diferentes situaciones, tiene un colchoncito que le va a ayudar. ¿Verdad? Entonces, es lo que recomienda el libro y me parecen recomendaciones muy sabias a considerar eh, cuando ustedes empiezan ya a generar un ingreso por su cuenta, ¿no? El trabajo donde estén. For example, from example 9.3 was concluded that today's dollar is worth more than tomorrow's dollar because it can be invested to earn more dollars. This must not be confused with inflation, which erodes purchasing power. Yvonne. Money today is worth more than money in the future. Two types of interest are used when calculating the future value of an investment. They are referred to as simple and compound interest. Simple interest calculations are rarely used today. Unless specifically noted, all interest calculations will be carried out using compound interest methods. In simple interest calculations, the amount of interest paid is based solely on the envisioned initial investment. Interest paid in any year is the principal times the interest. Es decir, si usted, el interés es un 6% y usted invierte el capital son $1,000, si es un 6% anual, al final del año usted va a tener el 6% de 1,000. El 10% de 1,000 son 100, el 6% de 1,000 son 60, y eso es lo que usted tendría 1,000 más 60 al final de un año, ¿no? En certificado de depósito, que los bancos locales, tanto el Banco Público, que es el Banco del Pacífico, o el banco, sí, ¿no? Cuyas acciones las tiene el Banco Central, o los bancos privados, todos tienen este tipo de modalidad, ¿no? For an investment period of 8 years, the total interest paid is principal times interest times the number of years. Esto es en el caso de que el interés sea estable a lo largo de los años, el mismo interés. Y usted deje su capital, entonces su capital va ganando interés año tras año. The total value of an investment in 10 years is future is equal to principal plus principal times interest times number of years. Entonces, factorando P, tendríamos 1 más I, que es el interés por el número de years. Y esta es la fórmula de cálculo para el interés simple, como usted lo observa ahí, la ecuación 9.4. If instead of setting the earned interest aside, it were reinvested, the total amount of interest earned would be greater. When earned interest is reinvested, the interest is referred to as compound interest. Este es el caso en el cual usted invirtió sus primeros $1,000 al 6%, se ganó $60 al final del año, pero en lugar de gastarse esos 60, lo sumó a los 1,000 y puso esos 1,060 al 6% al siguiente año, y lo que generó, que va a ser más de 60 esta vez, lo suma junto con los 1,060 que ya tenía y otra vez ya va compuesto esto de aquí, 1,060 más lo que generó en el segundo año, al 6% en un tercer año, y eso continúa haciéndose una bola, literalmente un colchón de ahorro. Un colchón de ahorro, como le mencionaba, que le puede servir multipropósito. Esto se llama, el razonamiento de esto, o el concepto de esto es el interés compuesto. It is possible to determine the future value of an investment F sub n, o sea, basado en el número de años, after n years at the interest rate of I per year for an initial investment of P, when the interest earned is reinvested each year. Veamos aquí el ejercicio el razonamiento de cómo funciona, de cuál es la lógica, el concepto del interés compuesto. At the start, el año que usted empieza a hacer su inversión, se le llama el start, el año cero. At the start, there is an initial investment, the principal, supongamos los primeros $1,000, es su principal, es su capital. In year one, final de ese año, invirtió, usted tiene principal times interest, in interest is earned. Es decir, usted se ganó, como le decía, los 1,000, por el 6% se ganó $60. Eso es el P
por I aquí. Son sus $60, porque es el interés por el capital, es lo que usted ganó. De modo que en el año 2 tiene el principal, el capital suyo son $1,000, más los $60, producto del interés ganado el año anterior. Entonces tiene 1,000 más 60 son 1,060 y si lo factora tiene en fórmula P por 1 más I. Y entonces usted tiene sus 1,060 equivalente a esta fórmula y lo invierte como tal, no se gasta sus $60, producto de su inversión. Entonces en el año 2 usted va a tener sus 1,060 por el interés de ese año, que si vuelve a ser el 6% sería 6% de 1,060. Hacemos un cálculo rápido para hablar con números exactos. Estaríamos hablando de que se ganaría 63,6 dólares los 1,060. Sumado más 1,060 tendría 1,123,60 y así se empieza a hacer una bola. Eso se representaría por P, 1 más I, de los 1,060, por I, el 6%, entonces se ganaría los 63 que le mencioné. Entonces ya en el año 3 tendría sus 1,060, más lo que ganó el año anterior, los 63, producto del eh, P, 1 más I, por I, en este año 3, o en fórmula se representaría P, 1 más I al cuadrado. En el cuarto año tendría el interés de lo que ganó en el año tercero. Mira que ya para el año tercero y segundo ya esto es compuesto, porque lo que usted va ganando año a año lo suma al capital y el capital va creciendo producto del interés ganado año tras año. Es decir, no consume usted el interés ganado, sino que lo suma a su capital y se empieza a volver un interés compuesto. Pues para el año 4, usted tendría lo ganado en los años anteriores más el interés, que sería todo lo ganado en los años anteriores por el interés ganado ese año, que ya aparece entonces el compuesto, más el capital, el interés ganado en años anteriores, y se representaría por la fórmula P 1 más I al cubo. Entonces, eh, por inducción nos dice, se encuentra que después de un número de años, el valor de la inversión es P 1 más I con la potencia a la N. Esta es la fórmula del interés compuesto. Veamos la diferencia de este interés con la fórmula del interés simple. Es una cosa tremenda el pensar que aquí tiene usted una potencia con el número de años. Es decir, a mayor número de años, esto crece de manera exponencial, tal cual porque la fórmula en sí es exponencial. Usted que es joven, perdón que tengo Puerto Limpio, está justo aquí afuera. Usted que es joven, empieza a trabajar en 10, 20 años. Usted tiene su inversión y la va constantemente alimentando o permite que el interés que genera su inversión vaya sumando el capital, así que no, si no sea mucho lo que usted añada de sus ahorros adicionales año tras año a lo que ya está invertido, dejando que el interés en sí se vaya sumando, se va haciendo digamos, un colchón interesante de ahorro con el paso de los años, porque esta es una fórmula, debido a su naturaleza exponencial, esto crece una barbaridad rápido, pero toma tiempo ir eh, al principio, cuando la cantidad invertida es pequeña, toma tiempo que acumule lo suficiente como para que se dispare a una cantidad impresionante, ¿no? Eventualmente se va a disparar una cantidad impresionante por la naturaleza exponencial de esta ecuación, pero va a tomar un tiempo, va a tomar un número de años antes de que esto empiece a crecer así, literal exponencial. The process can be reversed and the question can be asked, how much would have to be invested now in order to receive a certain sum in n years time? Es una manera de preguntar esto al revés. ¿Cuánto tengo que invertir ahora, si yo despejo para P, para que en el futuro yo reciba un valor X a cierto interés en cierto número de años? The solution to this problem is found by rearranging equation 5. Como les decía, esta ecuación despejando para P, nos queda la ecuación 6. The use of these equations is illustrated in examples 4, 5, and 6. Como usted sabrá, es el capítulo 9 del libro de Turton. The letters PA per annum following the interest refers to per year.
per annum, creo que eso está en latín, que se refiere a por año. For an investment of $500 at an interest rate of 8% per annum, por año, for 4 years, what would be the future value of this investment assuming compound interest? Muy bien, usted invierte con esta fórmula 5. Usted invierte presente al presente, su capital es $500. Usted tiene entonces su fórmula 1 más I y el interés es 8 dividido para 100. N la potencia es 4, son 4 años y resulta que en 4 años sus $500 se hicieron 680. Sin que usted haga absolutamente nada. El capital, el dinero trabajó para usted, se ganó 180 con 24 sin usted hacer nada. Simple interest would have yielded, ahora el cálculo de la fórmula de interés simple, que es esta fórmula que se encuentra acá. Aquí tendría usted 500, 1 más el 8% por 4, que es lo que se refleja aquí. 500 por 1 más 4 por el 8%, y apenas serían 660, y había una diferencia de 20 con 24. La diferencia no es muy alta porque el capital en sí es pequeño. Si el capital fuese mucho mayor, con este factor exponencial, la diferencia sería astronómica. O si hubiese aquí mayor número de años, la diferencia sería bastante significativa. How much investment would be needed, este es otro ejemplo, in a savings account to yield, a savings account yielding 6% per annum to have $5,000 in 5 years' time. From equation 9.6, esta es la ecuación de interés compuesto, using F. Entonces, capital futuro se espera recibir $5,000 y nos dice en 5 años, con un interés del 6%, n igual 5 es el número de años. Entonces, despejando para el capital presente que tengo que invertir, de modo que en 5 años de tiempo, al 6% de interés, yo recibo 5,000. Entonces, despejando la ecuación 9.6, si recuerdo bien del interés compuesto, nos queda F sobre 1 más I a la potencia de la N. Esto es lo que se espera recibir. El interés del 6% en 5 años quiere decir que ahora yo tendría que invertir 3.736,29 dadas estas condiciones de interés en tanto tiempo. Y efectivamente, matemáticamente eso cumpliría y si todo lo demás es normal, por supuesto, si no me he muerto, no me he enfermado, etcétera, que recibiría, o si el banco no cerró, ¿no? $5,000 de aquí en 5 años, cumplidas estas condiciones de negociación, ¿no? Acordadas con el banco. If $3,736.29 is invested into the savings account today, the accumulated value will be $5,000 in 5 years' time. When borrowing a sum of money, P, the principal, it is assumed that there are 2 loan alternatives. Borrow from a local bank, which will lend money at an interest rate of 7% per annum and pay compound interest. Borrow from Honest Sam. Este es Honest Sam, prestarle dinero a un amigo, un familiar, un conocido, who offers to lend money at 7.3% per annum using simple interest. In both cases, the money is needed for 3 years. How much money would be needed in 3 years to pay off this loan? Consider each option separately. Muy bien, la primera opción es prestar al banco al 7% cada año, pero el banco me va a hacer el cálculo con interés compuesto. Prestárselo a un familiar o un amigo va a ser que me va a cobrar este valor a un interés simple. Muy bien, haciendo el análisis, se tiene que, usando la ecuación de interés compuesto, que es la ecuación 6, no sé por qué puse aquí 5, me parece extraño. Si regresamos aquí, bueno, perdón, la ecuación correcta es 5, así, el interés compuesto. Y la del interés 5 es 4, está bien, entonces está correcto. Volvemos acá. Entonces, from equation 9.5, for n equal 3 years, porque el préstamo era 3 años con un interés del 7% usando la fórmula de interés compuesto, siendo el capital a prestar cualquiera, ¿no? 500, 1,000, 2,000, lo que sea, porque la fórmula no va a variar y las condiciones de interés y tiempo no van a variar. Entonces, se deja expresado simplemente en términos de capital P. Se observa que en 3 años habría que pagar de lo que sea que yo preste 1.225 veces con fórmula de interés compuesto. Si le presto a Samuel, no Sam, se le dice en Norteamérica los que son Samuel,
Aquí se le dice Pepe a los José, en fin, ¿no? Hay también hay abreviaciones en Norteamérica para los nombres, varones y mujeres. Entonces, de la ecuación 4 está la ecuación de interés simple para un tiempo de 3 años con un interés del 7.3 porque el pariente, el familiar, el amigo me lo prestaba un poquito más alto interés, pero era una modela de interés simple, no compuesto. Entonces ahí se aplica la fórmula 4 y la fórmula 4 tiene el principal, el capital a prestar, por uno más número de años por el interés. Y haciendo esta operación, dejándola expresada en términos de P, del capital a prestar, resultaba en 1.219 veces P. Entonces, interesante que a pesar que el interés del familiar, del amigo que estaba haciendo este préstamo era mayor al interés del banco, debido a que el préstamo era con fórmula de interés simple, aún así me resulta un ahorro prestarle a esa persona con interés simple que prestarle al banco con interés compuesto. De paso, no tenga presente que cuando usted presta una tarjeta de crédito es el peor préstamo que usted puede tener. No, no le digo que no use una tarjeta, quizá ustedes tengan una extensión de la tarjeta de sus padres y con el tiempo ustedes saquen la propia, pero tenga presente que es un interés altísimo y es un interés que se va acumulando, efectivamente se va acumulando. Es el peor interés que usted puede, la peor deuda que usted puede tener, una deuda de tarjeta de crédito. Si usted con el tiempo saca su propia tarjeta de crédito, sería lo ideal para que no recargue a sus padres con sus deudas. Sería lo ideal. Eh, Asegúrese tener usted los medios para cancelarla lo antes posible, sin no vivir dependiendo de compras a través de la tarjeta de crédito, porque esto lo va a endeudar a usted y puede llegar a un punto en que se lo abrume o le abrume a usted con una deuda que se puede volver eh, no sé si decir la palabra impagable, pero una que lo puede, um, como le dije, abrumar. Ujú. Eh, Le va a restar, ¿no? Libertad para poder invertir en otras áreas de su vida. Además, aquí nos dice, Sam stated a higher interest rate, and yet it is preferable to borrow the money from Sam, de la persona, el familiar, el pariente que nos prestó, because 1.219 times P is less than 1.225 times P. This is because Sam used simple interest and the bank used compound interest. Ahora vamos al tema de diagramas de cash flow diagramas de flujo de caja. Esto es importante. Les mostré a ustedes el día martes un diagrama de flujo de caja que sería de la vida real en la planta piloto de Café Soluble Instantánea que la tenemos en proyecto que evaluada el año 2021. Esto es de la vida real que les mostré a ustedes ítem por ítem en Excel. Es tal cual. Que si me dijese el ingeniero Ordeñana, director del café, director técnico, me dice, ingeniero Bucaram, ponga en marcha, actualice ese proyecto, me tocaría actualizar ítem por ítem. Serían en números redondos, un 10% aproximadamente encima del valor ya estimado que les mostré a ustedes ese día, ¿no? Ok, y les mostré el diagrama de flujo, lo que sería la inversión de los $707,000 para esa planta en particular. Plantas químicas cuestan mucho más que eso, cuestan millones de dólares. Entonces es necesario hacer un balance, un diagrama de flujo de caja de hasta dónde llegaría la deuda y luego cómo se pagaría esa deuda. Eso nos ayuda bastante. Vamos a ver primero el diagrama de flujo de caja discreto y luego vemos el diagrama de flujo de caja acumulado, que es el que nos sirve a nosotros, el que también se ve en el software de Capcost Tool de Richard Tulton, que creo que lo vimos el martes también. To this point, only an investment made at a single point in time at a known interest rate has been considered, and it was shown how to evaluate the future value of these investments. More complicated transactions involve several investments and/or payments of different amounts made at different times. For more complicated investment schemes, careful track must be kept of the amount and time of each transaction. Careful track, esta es la palabra cuidadosa. En su vida, mire joven, esto le sirve a usted para su vida, pero que usted lleve una contabilidad cuidadosa, careful track, que usted siga la pista de los gastos y eso se empieza haciéndolo desde la vida de uno personal. Quería mostrarles
de la vida real cuando era estudiante doctoral. Cómo hacía mis cálculos y cómo yo seguía. Esto es de la vida real porque es exactamente como mi hoja de Excel personal, digamos, lo que ya está un poquito desactualizada porque esto es cuando vivía en los Estados Unidos y estaba en mis estudios doctorales. Usted puede ver en esta hoja de Excel, aquí dice marzo, diciembre del 2016, cuando me empezaron, no sé por qué dice marzo. Bueno, enero, diciembre del 17, yo terminé recién mis estudios doctorales en agosto 4 del año 23. Imagínense, yo empecé en enero y terminé en agosto, entonces, pero estuve en los Estados Unidos hasta agosto del año 20. Ok, y esto es más o menos por este periodo. Primeros días de agosto estuve con el otro. ¿Cuándo salí de ahí? 17 o 16, algo así. Entonces puede ver cómo eran mis ingresos quincenales. Esto es del estipendio, porque yo tenía una beca, entonces uno le paga un estipendio. Uno declara los impuestos y venía un retorno de impuestos, se me hacía una bolita más o menos a mediados de abril. Y luego bajaba otra vez al ingreso que tenía 15, era un estipendio, no un sueldo, se le llama estipendio cada 15 días. Entonces yo tenía mis gastos, una colaboración en la iglesia donde asistía, yo no sé por qué, seguramente algo tenía que enviar a pagar, tenía que enviar a pagar cosas al Ecuador, entonces tenía que mandarlo por Western Union. Esto es lo que me costaba el apartamento, y vivía en un apartamento solo, chiquito, en la ciudad de Grand Forks, en el estado de Dakota del Norte. Sí, creo que aquí habré hecho algún préstamo al Credit Union, a la mutualista que había ahí en la universidad, en la ciudad de Grand Forks, en Dakota del Norte. El saldo anterior, lo que pagaba en alimentos, tenía que pagarte en un carrito, entonces lo dejaba yo aquí en un parqueo y al señor dueño del parqueo le tenía que pagar un valor, porque si no, tenía que vender el carrito y yo luego llegaba aquí y no tenía carrito. Mi carrito tiene más de 10 años, pero bueno, en ese entonces lo conservaba en un parqueo, básicamente estaba ahí, sentado en un parqueo, digamos, parqueado en un parqueo, literalmente. Subtotal, si tenía que comprar alguna situación en Amazon, que usted ve son montos menores, retiro de efectivo, no, generalmente no retiraba de efectivo, trataba de ahorrar. Cuando había algún descuadre, porque tenía que cuadrarme esto exactamente con lo que había en el banco que yo veía a través del internet. Y eran los saldos, a veces eran valores no muy altos. Tenía aquí a veces un retorno de impuestos que me devolvía el gobierno norteamericano, ya tenía una bolita. Tenía a veces unos valores mayores, otras veces no, aunque vea que se me bajó hasta 150. En fin, así era la economía de uno cada 15 días. Entonces, y usted ve el desglose exacto que había, ¿no? Esto en el 19, en el 18, en el 17, es decir, un seguimiento cuidadoso de los gastos de uno. Y en una planta industrial exactamente igual, un seguimiento cuidadoso de a dónde van los gastos, que tiene el área donde uno es responsable, ¿no? Esto lo dice a manera de ilustración, que así como lo hice yo en mi vida personal, el compartir mi vida personal, este seguimiento cuidadoso en el Excel, lo puede hacer usted también cuando empiece a trabajar, empiece a tener su ingreso personal, la actividad que usted desarrolla. Eh, Continuamos con Ingeniería Económica Análisis. Muy bien. Estábamos aquí. Bueno, aquí no estamos un poquito más. Cash flow diagrams, exactamente. Aquí es donde hablaba del careful track. Must be kept of the amount and time of each transaction. Okay. An effective way to track this transaction is to utilize a cash flow diagram or CFD. Such a diagram offers a visual representation of each investment. Figure 9.2 is a cash flow diagram, for example, 9.10. Which is used to introduce the basic elements of the discrete CFD. Entonces aquí podemos ver un diagrama de flujo, se llama discreto. Aquí ve usted, discrete. En este dibujo discreto, de flujo de caja, que se observa lo que se ha gastado, lo que se ha recibido, y se ve con líneas que apuntan hacia arriba, lo que recibió ya sea la persona que hizo un préstamo, recibió este dinero, si es una persona, y lo que pagó, como se ve aquí en el año 5, este es el número de años, y este es el dinero, ya sea recibido o pagado. En el eje de las Y y en el eje de las X, el número de años transcurrido. En el año 1 hubo este dinero recibido, en el año 2, en el año 3, en el año 5 este dinero pagado, y en el año 7 se pagó una cantidad X. Valores recibidos, valores pagados.
Figure 9.2 shows, este es el 9.2, correcto, that cash transactions were made periodically. The values given represent payments made at the end of the year. Figure 9.2 shows that 1,000, 100, 1,200, and 1,500 were received at the end of the first, second, and third year, respectively. In the fifth and seventh year, $2,000 and next were paid out. There were no transactions in the fourth and sixth years. Each cash flow is represented by a vertical line with length proportional to the cash value of the transaction. The sign convention uses a downward pointing arrow when cash flows upward. Usted puede ver que la convención es que digamos, la línea con flecha hacia abajo indica un pago realizado. Cuando el dinero sale de uno, entonces eso va con signo negativo y se lo expresa en un diagrama de flujo discreto, diagrama de flujo de caja discreto con la flecha hacia abajo. Eso es un pago que salió de uno. Cuando uno recibe un pago, entonces ve usted expresado en el diagrama con una raya con una flecha hacia arriba. Entonces recibió y esto se pagó. ¿Cómo se expresa? Si an upward pointing arrow representing the inward cash flows. Entonces se ha congelado ahí. When a company invests money in a project, the company CFD shows a negative cash flow, outward flow, and the project CFD shows a positive cash flow, inward flow, que es lo que pasó en la planta de Industria Sales, la planta de la foto, que la empresa invirtió alrededor de $10 millones en ese proyecto, no solo de la planta de refinación de aceites que hoy se comercializan en el Ecuador, salen de esa planta, sino de la planta hermana, una planta, porque en la foto usted ve una planta chiquita a la mano derecha de esa planta grandecita de refinación, y es una planta de interesterificado enzimático. Y la idea de esa planta de interesterificado enzimático era ah, producir um, eh, productos que sean útiles para panificación. Básicamente es el concepto que yo tenía. Yo no trabajé, solo trabajé en la construcción en el ensamblaje de la planta, ¿no? Junto con el ingeniero Bando que les comenté el día, más no en la operación tal de la misma, ¿no? Estábamos familiarizados en cuanto al PF, el PID, y en el PID el ingeniero Bando nos ayudó y trabajamos en formar la representación isométrica, más el ingeniero Bando que era experto en trabajar en AutoCAD en 3 dimensiones. Entonces trataba de trabajar con él como ingeniero, revisaba el PID y le expresaba a Raúl cómo había. Y Raúl lo ayudaba y levantaba las tuberías de modo que se ensambló la planta que usted vio a mano derecha. No sé si se representa en la foto, si se observa mucho o no. Puedo compartir más adelante unas fotos que tengo a pleno día de esa plantita chiquita, así como de la planta mayor. Y se aprecia, yo pienso que un poco mejor, ¿no? Pero me he centrado más en la planta de refinación porque esa es la que está operando al momento. La planta de interrectificado enzimático no está operativa. Se la construyó, pero no está operativa por alguna razón. Pero son temas comerciales. Lines are placed periodically in the horizontal direction to represent the time axis. Most frequently, an analysis is performed from the point of view of the investor. Entonces, como les comentaba, la planta industrial de Industria Sales invirtió en el proyecto de la refinería y la plantita de interrectificado enzimático como $10 millones, de modo que el proyecto recibió este dinero y tenía un flujo de caja positivo. Y de ahí pagaban los contratistas. Yo les mencioné al ingeniero Muela, al ingeniero Fernando del Castillo, a los señores de Desacero en Quito que provieron la estructura metálica que soporta todo esto, ¿no? Que está ahí, que vieron en la foto. Ah, en fin, el ingeniero del Castillo que nos ayudó con las losas que usted ve, el contrapiso con los refuerzos de los plintos para poder apernar la estructura metálica que proveyó Desacero, que vino de Ucrania, dicho sea de paso, que les comenté, no sé ustedes. Esa estructura en aquel entonces, en el año 11 o 12, no recuerdo la fecha exacta, vino de Ucrania, del este de Ucrania, lo que ahora está ocupado por Rusia. Mire cómo ustedes son las situaciones geopolíticas, cómo afectan. En ese entonces, a Dios gracias, no estaba ocupada por Rusia y se hizo la transacción y no hubo mayor inconveniente, como cualquier transacción comercial con otro país. Hoy en día eso sería prácticamente imposible de hacer. Con Ucrania me refiero. Ujú. En fin, no me quiero detener mucho en eso. The cash flow diagram show
shown in figure 9.2 can be presented in a simplified format using this following simplification. The y-axis is not shown, es decir, si usamos este diagrama de flujo, pero lo simplificamos un poco, eliminamos el eje de la Y y eliminamos los símbolos de dólares o los símbolos de unidad monetaria en las cantidades que están en el eje de las X. Se simplifica un poco más. Veamos qué nos dice aquí. Units of monetary transactions are not given for every event. Entonces se va a simplificar. El eje de las Y se elimina y se simplifican las unidades de transacciones monetarias. In addition to the discrete CFD described previously or above, porque es del libro, pero puede ser previously porque es de la diapositiva anterior. The same information can be shown in a cumulative CFD. Y este es el importante, el que les mostré a ustedes el día martes para la planta de piloto de café de sonido instantáneo para el café de Montecristi. Eso es algo muy particular para el café de Montecristi aquí en nuestro medio. Ustedes vieron un diagrama que iba hacia abajo, ¿no? Porque había que justificar mensualmente en esos 8 meses la inversión de los $707,000 que les mostré a ustedes en el Excel, ¿no? Tal cual. Lo mismo se hace una planta química, pero las dimensiones son, las cantidades, perdón, son con órdenes de magnitud mayores. Ya no son $700,000, son de decenas de millones de dólares o centenas de millones de dólares. This type of CFD presents the accumulated cash flow at the end of each period. The discrete CFD provides a clear, unambiguous, pictorial record of the value, type, and timing of each transaction occurring during the life of a project. In order to avoid making mistakes and save time, it is recommended that prior to doing any calculations, a cash flow diagram be sketched. Examples 10 and 11 illustrate the use of discrete cash flow diagram. Vamos a hacer la diferencia entre un diagrama de flujo discreto y un diagrama de flujo acumulado. Es importante que usted distinga estos dos. Discrete, en este momento nos vamos a centrar en el diagrama de flujo, sí, de flujo de caja, perdón, discreto. Example 910, $1,000, $1,200, and $1,500 is borrowed from a bank at 8% per annum, 8% per year, effective interest rate, at the end of years 1, 2, and 3, respectively. Muy bien. At the end of year 5, a payment of $2,000 is made, and at the end of year 7, the loan is paid in full. It's paid off in full. The CFD for this exchange from the borrower's point of view, the producer is given in figure 910. Bueno, muy bien. Estos son los valores recibidos, 1,000, 1,200 y 1,500, los valores que el prestamista, sea que haya sido cualquiera de nosotros, haya recibido estos valores en el año 1, 2 y 3. En el año 5 se efectuó un pago, entonces vemos que tomando en consideración las últimas recomendaciones, no hay eje en las Y, y aquí hubo un pequeño error porque se puso la unidad de valor monetario, pero normalmente no debería haber unidades de valor monetario. Entonces, en el año quinto se hizo un pago de 2,000 y en el año séptimo se pagó, se canceló, como se dice, se dice en términos contables, se canceló la deuda. Muy bien. El note, figure E910A, que es esta figura de aquí, dice shorthand version, es una versión recortada, es una versión abreviada of the one presented in figure 9.2 used to introduce the CFD. Entonces, esta es un gráfico simplificado. Yo creo que es una palabra un poco más sencilla para nosotros. Una versión simplificada del gráfico que se encuentra aquí. Es decir, porque la versión simplificada ya no hay eje de las Y no hay valores monetarios en ninguna de las cantidades, como lo vemos aquí. Aquí hubo un pequeño error porque se incluyó, pues no debería existir unidades monetarias. Note figure 910 is a shorthand, ya lo vimos. Draw a discrete cash flow diagram for the investor. The bank represents the investor. Ahora, el banco va a tener, este es el diagrama de flujo para usted. Si usted recibe 1,000, 1,200 y 1,500 en el año 1, 2 y 3, si usted paga, sale dinero de usted y usted paga en el quinto año $2,000 y usted hace una cancelación total en el año 7. Este sería su diagrama de flujo discreto. Pero desde el punto de vista del banco sería lo opuesto.
El banco tendría esto negativo porque salió dinero del banco para darle a usted. En el año 1, 2 y 3 sería negativo. Como recibió el banco en el año 5, 2000, el banco tendría esto positivo. Y como la deuda se pagó con respecto al banco por completo en el año 7, aquí había un valor en el sentido opuesto, que es lo que se refleja aquí. Figure 910B, que es este de acá, represents the CFD for the bank. It is the mirror image of the one given in the problem statement. Entonces el banco salió dinero del banco en el año 1, 2 y 3, recibió dinero del banco en el año 5 y recibió dinero del banco en el año 7, donde se canceló la deuda. Entonces ve usted que es la imagen opuesta del caso del inversionista, de la persona que hizo el préstamo, recibió estos valores, en el año quinto pagó estos valores, en el año 7 canceló la deuda. Y el banco tiene la imagen completamente opuesta porque fue el inversionista quien invirtió en usted. Recuerde que el banco le presta interés. El banco hace en usted una inversión. El banco no va a perder dinero. Yo he tenido oportunidad de visitar un banco local. Y una vez que fui, está en Urdesa, no está muy lejos de donde vivo, un banco chiquito. Y yo cuando entré al banco vi tres carros parqueados. Un, dos, tres, frente al banco. Decían, se vende, se vende, se vende. Y me llamó la atención. Le pregunté al guardia que si eran, me supuse yo, no si eran autos recuperados de que se habían perdido, no perdido, se habían recuperado de personas que no habían logrado pagar su préstamo vehicular. Y efectivamente así fue. El banco recuperó los autos que por alguna razón los señores que hicieron los préstamos no pudieron cancelar y después de 3 letras que no logra ponerse al día, 3 letras son 3 meses, que no se logra poner al día, el banco ejecuta y le reposesiona el vehículo. Y estaban justo frente al banco con esos letreros de se vende. Es decir, el banco presta interés, es un negocio, el banco no le presta, no le da dinero como lo hace una institución sin fin de lucro para ayudarle a las personas ancianas, personas enfermas, madres solteras, personas desposeídas, que es una hermosa labor las instituciones sin fin de lucro que hacen, ¿no? Por el bien del prójimo. Pero banco no es así, el banco es un negocio. Y si usted no cumple con el banco, le reposesiona su bien. Tenga eso presente, ¿no? El banco hace un negocio. Sea con usted, con una empresa, hace un negocio. El banco va a querer de angas o de mangas recuperar su dinero. Ujú. Es peor aún con una empresa porque puede ejecutar y reposicionar la empresa entera, el bien. Ahí son situaciones ya más serias. The value of X in example 910 represents depends on the interest rate. Its value is a direct result of the time value of money. The effect of interest rate and the calculation of the value of X in example 13 are determined in the next section. Vamos a ver. Vamos a ver el ejemplo 11. $10,000 is borrowed from a bank to buy a new car with 36 equal monthly payments of $320 each to repay the loan. Draw the discrete CFD for the investor in this agreement. Muy bien. Entonces, el banco sin la inversión, como le dije, el banco es un negocio, no es una institución sin fin de lucro. Le va a dar el dinero para la compra del vehículo, como menciona este ejemplo 911, pero el pago que usted va a realizar en esos 36 meses, como es el caso que aquí menciona, ese dinero contiene un rubro de interés que le está cobrando ya a usted. Esta persona hizo el préstamo de 10,000 para su vehículo X, y se comprometió, la palabra es compromiso, usted adquiere un compromiso cuando usted firma un documento con una institución financiera, usted adquiere un compromiso, ¿sí? Donde usted promete pagar al banco tanto en tanto tiempo y luego pues se le retira el banco, cuando usted cumple con el banco, se le retira la reserva de dominio y el bien que usted adquirió producto de un préstamo, usted lo puede vender, se lo puede dar a un familiar, si se casa a su esposa, es cosa suya, ¿no? Pero si no ha pagado su bien, mientras no pague su deuda, eso tiene reserva de dominio y usted no lo puede vender, así de sencillo. No importa la situación, no lo puede vender porque en términos prácticos no es suyo todavía hasta que no lo pague. Esta persona hizo un préstamo de 10,000 y se comprometió, recuerde, es un compromiso que usted hace con una institución financiera, es muy serio. Ellos no hacen bromas. Usted no paga en 3 meses, ellos le van a visitar a su casa y se le llevan el auto.
y su récord crediticio se arruinó. Entonces, joven señorita que me escucha, tenga mucho cuidado cuando haga un préstamo pequeño o grande con una institución financiera, asegúrese que usted va a cumplir por su buen nombre. Usted no quiere arruinar su crédito, después no le va a prestar ni para una tostadora. Usted no quiere arruinar su crédito. Y su buen nombre, ¿no? Usted quiere cultivar un buen nombre de una persona correcta y cumplida, ¿no? Ah, sea joven o sea señorita que me está escuchando, ¿no? Muy bien, entonces esta persona se comprometió en hacer comprometió, ¿no? Otra vez hablamos de esa palabra, hacer sus pagos 36 meses, son 3 años, pagando $320 mensuales y se refleja en este gráfico que está aquí. Diagrama de flujo de caja discreto. Muy bien, discreto es la palabra ahí. There is, there is a break in both the time scale and the investment of time. Claro, si aquí hay un corte y acá hay un corte porque de otro modo, pues aquí no nos alcanzaría la diapositiva PowerPoint para que esto baje en, ¿cómo se diría? En escala, con respecto, si esto es 320, imagínense la escala 10.000 no nos alcanzaría en la diapositiva. Y tampoco los 36 meses nos alcanzarían en la diapositiva, por eso se ha hecho un corte y se ha hecho un corte, ¿no? From your point of view, the cash flow will be the mirror image of the one shown. Este es el punto de vista del banco. Desde su punto de vista sería lo opuesto. Usted tendría esto para arriba porque usted recibe el dinero y luego cada uno de los 36 pagos estaría hacia abajo porque usted pues tiene que ahora cancelar al banco mes a mes durante 3 años, mes tras mes, los 320 que usted se comprometió. Recuerda la palabra es compromiso. Muy bien. From your point of view, the cash flow diagram would be the mirror image of the one shown. The cash flow diagram constructed in example 11 is typical of those that will be encountered throughout this text, el texto de Richard Turton. The investment negative cash flow is made early in the project during design and construction, before there is an opportunity for the plant to produce product and generate money to repay the investment. En realidad, es una inversión y es tal cual como lo describe el autor. La compañía hace una inversión con miras a recuperar su inversión y el capital y el interés que haya generado el préstamo que hizo esta empresa. Y efectivamente, como le dije a ustedes, la planta de la foto costó aproximadamente 10 millones, 10 millones y medio de dólares construir, eh, ensamblarla por completo y comprarla prácticamente como desde Greenfield, aunque no era exactamente un terreno baldío, o sea, había una explanada de concreto en realidad, hubo que quebrar el concreto existente y empezar desde ahí. No era exactamente un greenfield, pero algo muy similar a un greenfield en el hecho que prácticamente ahí no había nada. Y costó 10 millones y medio de dólares con las miras. La planta hizo eso con miras a recuperar su préstamo, porque hizo préstamos bancarios que le generaron interés en contra, recuperar su capital invertido, el interés pagado a los bancos y toda la inversión que hizo en personal, porque el personal no le va a esperar. Está bien que haga una inversión, pero el personal va a esperar cada quincena recibir su sueldo. Ellos no van a esperar, pues si no se le va. Y gente con experiencia usted no quiere que se le vaya. Entonces era un monto inmenso de inversión que hizo esta empresa y felizmente veo que está operativa y que está trabajando y generándoles ingresos a la empresa, ¿no? Que es lo que espera cualquier cuando una inversión está bien, digamos, bien estimada. Me refiero, se ha hecho el estudio de mercado y se sabe que ese producto, aunque en realidad ese producto ya era conocido por los consumidores, ¿no? El Alesol, el Adesoya, no era un producto nuevo. Por lo tanto, la inversión en la nueva refinería para producir más producto de lo que ya estaba colocado en el mercado, pues parecía en ese momento algo acertado, ¿no? Bien, in example 11, payback was made in a series of equal payments over 3 years to repay the initial investment by the bank. In the following section, it will be explained how to recalculate the interest rate charged by the bank in this example. As the name suggests, este es el diagrama de flujo acumulativo. The cumulative CFD keeps a running total of the cash flows occurring in a project. To illustrate how to construct a cumulative CFD, consider example 912. Ahora vamos a ver el ejemplo 12 que va a considerar un diagrama de flujo acumulativo, which illustrates the cash flows associated with the construction and operation of a new chemical plant. The yearly cash flow estimated for a project involving the construction and operation of a chemical plant, este es el ejercicio en sí, producing a new product and are provided in the discrete CFD of figure 912A.
Using this information, construct a cumulative CFD. Muy bien, esto es un diagrama de flujo discreto. Las unidades están por 10 a la cuarta. Se ve que en el año 0 la empresa invirtió 50 por 10 a la 4. ¿Cuánto viene a ser eso? 500,000. En el año 1 fue 75 por 10 a la 4. En el año 2 fue 90 por 10 a la 4. ¿Qué gastó la planta? Ustedes recordarán el diagrama de flujo de la planta piloto del café. ¿Cómo venía eso? Similar a esto, en negativo, ¿cierto? Porque eso demostraba o ilustraba, perdón, ilustraba la inversión realizada por la compañía si la compañía eh, aceptaba el proyecto y se dedicaba a invertir en él. Hubiera tenido que gastar exactamente como estaba en el diagrama de flujo eh, acumulativo para la planta piloto. Y esto es lo que, por otro lado, lo que empezó en el año 3, esta planta química hipotética, el ejemplo 12, lo que empezó a producir 300,000, 30 por 10 a la 4, en el año 3, 400,000 en adelante hasta el año 12, eh, del año 4 al año 12, en diagrama de flujo de caja discreto. Muy bien. Para armar entonces un diagrama de flujo de caja acumulado, lo podemos ilustrar. Anotamos las cantidades que se encuentran aquí en el diagrama de flujo discreto en una columna, con negativo las inversiones y con positivo pues las ganancias. Negativo los gastos y positivo las ganancias. Entonces eso se refleja en esta segunda columna, el año 0 al año 12, está aquí claro, que refleja el año 0 al año 12 de este diagrama de flujo discreto. Digamos que el año 0 se invirtió 500,000, luego se invirtieron en el año 1 750,000, en el año 2 900,000 y hubo ganancias. En el año 3 300,000 y del año 4 al año 12 400,000. Haciendo la estimación acumulada, que usted también lo ve aquí expresado a la derecha, tendría 500,000 en el año 0, luego tuvo 750,000 de gasto en el año 1, más los 500,000 se hicieron menos 1.25 millones de gasto. En el año 2 se invirtieron otros 900,000, más los 1.25 millones se hicieron menos 2.15 millones. Pero ya en el año 3 empezó la ganancia de 300,000, lo cual aminoró la deuda a menos 1.85 millones. Y en el año 4 al año 12 empezó a ganar 400,000. De tal modo que la deuda no solo se aminoró, sino que se extinguió por completo en el año 8 e incluso generó ya una ganancia neta en el año 12 de 1.75 millones después de construir la planta. Lo interesante es no es solo recuperar el dinero que se invirtió, todo este dinero que se invirtió aquí, los 2.15 millones de dólares, sino que está la planta construida y se recuperó el dinero, casi recuperarlo, todavía no se recuperan los 2.15, pero ya tiene un flujo de caja positivo y está la planta construida. Entonces usted aquí a la derecha puede ver lo que refleja esta columna, con la tercera columna de la derecha, hasta que se logró pues el valor acumulado, ¿no? ¿Hasta dónde llegaríamos aquí? Llegaríamos hasta justo aquí. Nos dice, the numbers, the cumulative cash flow diagram is plotted in figure 912b. Entonces, ¿dónde estamos? Estos valores que ve usted en la tercera columna de menos 500,000, 1.25, menos 2.15, menos 1.85, 12 millones, ¿no? Menos 1.45, menos 1.050 millones, menos 650,000, etcétera, hasta 1.75 millones, se va a ver ilustrado justamente aquí en esta figura 912b, que simula, en cierto modo, es bastante similar, por lo menos la primera parte, usted recordará, con el diagrama de flujo que tuvimos, que mostramos de la planta piloto de café soluble. Entonces, si la planta piloto de café soluble hubiera empezado a producir y hubiera empezado a generar dinero, con el tiempo hubiésemos tenido un flujo de caja positivo como se observa en este diagrama acumulado. Entonces, esta planta hipotética que se hizo esa inversión hipotética generó hipotéticamente en 12 años 175 por 10 a la 4, digamos así, o cuánto era así, 1.75 millones de dólares. To compare investments, yo creo que está ahí. To compare investments that take place at different times, it is necessary to account for the time value of money. When cash flows occur at different times, each cash flow must be brought forward or backward to the same point in time and then compared. The point in time that is chosen is arbitrary, and this is illustrated in figure
in figure 9.13. Muy bien, yo creo que para no tomarles más de su tiempo, porque yo sé que ustedes tienen su tutoría, ¿no? De Aspen Plus, les animaría que por favor se conecten y no dejen de asistir a su tutoría. Esperamos terminar esto el día martes, Dios mediante, avanzar con análisis de rentabilidad y les confirmo, pues, para el tema del tópico adicional, ¿no? Intercambio de calor. Eso es para incluirlo en el examen final y darles una opción que ustedes escojan que quieran resolver. 3 de 4 ejercicios y eso se les evalúa y eso se suma más lo que ustedes resuelven de teoría. Esa es su nota del examen final. Parece así justo para no sé, por alguna razón en el pasado, el tema económico, los estudiantes le han huido. Yo no entiendo, quizá con el tiempo ustedes, los estudiantes en general, ¿no? Uno cuando es joven le huye estos temas, quizá. Pero con el tiempo lo va a ver en su vida, en su diario, como les he mostrado en la hoja de Excel personal. Esto se va asentando conforme usted empieza a tener su ingreso y esto ya cobra valor para usted. En este momento usted va por la economía de sus padres y es una economía subsidiada, ¿no? Yo también fui joven como usted. Cuando usted empieza a ganar su dinero y se empieza a hacer de compromiso, ya la situación es su economía y usted, esto va a cobrar un valor, digamos, más real para usted. Jóvenes, gracias por su tiempo. Esta noche espero enviarles el última tarea. Es el consuelo que es la última tarea para entregar el 16, Dios mediante. Y entonces nos vemos, la subo al aula virtual y pues nos vemos, si Dios permite, el próximo martes, jóvenes. Próximo martes y continuamos con esta discusión que son temas, pues, digamos, esenciales en el sílabo de nuestra clase. Jóvenes, que tengan un excelente fin de semana. Si Dios lo permite, nos vemos el día martes. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Cuídense, Gracias, jóvenes. profe. Una excelente noche. Gracias. Gracias. Profe, cuídese. Bye. Cuídense. Y un excelente año.